Si queremos saludar vía streaming desde la capital de la República al señor ministro Jonathan Malagón, quien desde esta cartera está comprometido con los colombianos y con lo que representa el agua para la vida de todos nosotros. Ministro, bienvenido, buenos días. Carlos Augusto, muy buenos días, muchas gracias. La pinta me delata, no estoy en Bogotá, te corrijo, estamos desde Cartagena, estamos en el marco de la convención bancaria, pero al mismo tiempo en este importantísimo evento que bajo ninguna circunstancia podíamos perder el privilegio de inaugurarlo y saludar sobre todo tantos aliados, tantos amigos que lo hacen posible. Yo creo que comenzar por saludar a nuestro anfitrión, a nuestro host, nuestro amigo, a Roberto Jairo Jaramillo, nuestro colega, gran amigo, gobernador. Gracias por recibirnos una vez más en esas hermosas tierras quindianas. Aquí estoy desde Cartagena tomándome un café, está francamente muy bueno. Estoy tratando de imaginarme y teletransportarme mentalmente allá. Hago de cuenta que es un café Quindío y que estoy allá, pero desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y nuestra gratitud por haber hecho, además de tu departamento, nuestra sede de este importante congreso para siempre. Es la segunda vez que lo hacemos. La primera vez también fue allí en Armenia, también fue en Quindío y ya queda institucionalizado porque vendrán muchos más. Gobernador querido, gracias por estar siempre ahí, gracias por acompañar la política de agua, la política de vivienda, gracias por acompañar la política social de este gobierno, también con tu vocación, con tus realizaciones, con tu determinación. Pero quiero saludar de igual forma a todos nuestros aliados, no solamente en la gobernación y su plan departamental de agua, el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno suizo a través de COSUDE, gracias por estar allí, nuestras compañeros de gobierno también, ahí está la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, su director, el doctor Leonardo Navarro, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y también saludo al doctor Zambrano, qué bueno que la agencia nos esté acompañando. Esta es su casa, doctor Zambrano. Muchas gracias, viceministro Acero, lo felicito, gracias por hacerlo posible. Yo quiero tomarme solamente unos minutos para compartirles tres reflexiones de lo que nosotros hemos hecho desde el punto de vista rural y lo que nos queda por hacer hacia adelante. La primera, hoy ya en este gobierno ya es una realidad, esto no es un pronóstico, no es una presentación de PowerPoint, no es un render, no es una estimación. Hoy ya 490.000 colombianos que viven en las zonas rurales tienen acceso a agua potable por primera vez, gracias a los esquemas diferenciales. Lo que hoy nos convoca, que es al final del día un aparataje normativo que le permita al Estado y a las empresas llegar de manera mucho más sencilla y más definida a las zonas donde antes era imposible llevar una solución y donde teníamos los grandes retos desde el punto de vista de cobertura, esa normatividad ya da frutos. El trabajo que lleva además 5 años desarrollándose, que viene desde antes de este gobierno, pero que lo hemos logrado perfeccionar con nuestro programa de agua al campo, ya entregó frutos. Casi 500.000 de compatriotas hoy tienen acceso por primera vez al agua en el campo. En general llevamos algo así como 2.200.000 y de esos 2.200.000, cerca de 500.000 son colombianos que viven en la ruralidad, en los sitios donde es más difícil llegar. Y esta es una cifra que no solamente se compara de manera favorable con los avances en cobertura que hemos tenido históricamente, sino que nos deja una gran ilusión respecto a lo que se viene de cara al cierre del gobierno. Porque en algún momento, viceministro Cero, usted había dicho que se soñaba algún día que 3 millones de colombianos, de los 4,5 millones que no tenían agua cuando empezó el gobierno, tuvieran agua durante estos 4 años. Pero además que ahí llegáramos cuanto menos a 530.000, que estuviera en la ruralidad. Con los 490.000 que llegamos, yo lo quiero invitar hoy, además, para que nos dé esa buena noticia en el marco de este congreso, a que nos comprometamos no solamente con cumplir la meta, sino con rebasarla. Yo creo que esa es una meta que podemos sobrecumplir. Va 500.000, la meta era 530.000, podemos ir más allá y cerrar en agosto del próximo año con un sobrecumplimiento de esta, una de las metas más importantes dentro de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Mensaje número 1, los esquemas diferenciales no son ríos de tinta. Los esquemas diferenciales no es una discusión normativa abstracta. Los esquemas diferenciales
son una realidad y muestran además su cara, su evidencia material con el número de personas que tienen acceso a agua potable por primera vez. Ese es mi primer mensaje. Mensaje número 2, en este proceso de tener más, mejores proyectos y más inversión, llegando a las zonas rurales, recordemos que antes era algo así como el 4% del presupuesto, solamente el que llegaba a proyectos de agua en realidad. Hoy tenemos una cifra de 2 dígitos, con la que yo estoy conforme, una cifra del orden del 10, 12%, sube a ratos, baja en otras mediciones, cambia semestre a semestre, pero una cifra que está entre el 10 y el 15, digamos, que no le hace justicia a la realidad. Claro que es mejor que el 4%, desde luego, pero es insuficiente toda vez que tenemos algo así como el 22% de los colombianos viviendo en ruralidad dispersa. Si quisiéramos de verdad que el cierre de brecha y la convergencia fuera muchísimo más acelerada, deberíamos invertir más que proporcionalmente. Entonces, digamos que vamos bien, pero todavía nos falta un camino por recorrer. Pero algo que yo quiero destacar como mensaje número 2 es la externalidad positiva que esto tiene desde el punto de vista de la competencia para generar mejores proyectos. Hizo carrera la peregrina idea, que es que en el campo no había agua, en todo el campo no había agua, porque teníamos entidades territoriales que no podían presentar proyectos suficientemente buenos para poderlos al final del día apoyar financieramente del gobierno nacional. Esa es una idea equivocada y hemos demostrado que eso es mentira, hemos demostrado que eso es carreta. Hemos constituido 272 mesas técnicas, 272 grupos de trabajo para apoyar a las entidades territoriales. Por supuesto que tenemos elementos para mejorar. La descentralización siempre será un proceso complejo y hay que acompañarlo sobre todo en el desarrollo de competencias. Y eso es lo que hemos hecho, 272 proyectos en los que hemos ido de la mano de las entidades territoriales y que ya han desembocado en algo que si bien no es el punto de llegada, a mí me hace mucha ilusión y nos hace ver que vamos en la dirección correcta. Y es que ya tenemos 6 fábricas de proyectos. Cuando el viceministro Acero dijo hace 3 años, ya llevamos en esto 3 años y medio, cuando el viceministro Acero dijo hace 3 años, es que vamos a tener 10 fábricas de proyectos y esas 10 fábricas de proyectos nos van a servir para llegar a la ruralidad más dispersa. Sonaba muy bonito, algunos lo graduaron de ingenuo, ya lleva 6. Nos hacen falta 4, dice, pero vamos indiscutiblemente por el camino correcto. Entonces, mayor competencia para las entidades territoriales, que no viene simplemente en la norma de decirle usted puede hacer el proyecto, viene en el acompañamiento y viene también en la transferencia de conocimiento que nos permita tener mejores planes departamentales de agua, 6 fábricas de proyectos que deberían llegar a 10 y cuanto menos 272 equipos de trabajo juntos, transfiriendo ese conocimiento y acompañándonos además entre gobierno nacional y gobiernos subnacionales. Entonces, mensaje número 1, cifras sin precedentes en inversiones y por lo tanto en cobertura, sacándole provecho a la regulación. Mensaje número 2, que es muy valioso, el de los proyectos, mejores proyectos, más fábricas, muchas más mesas de trabajo y una correcta transferencia hacia la entidad territorial que es la que debe tener el liderazgo al final del día de la ejecución de los proyectos de agua. Pero quiero compartir también un mensaje número 3 y lo quiero hacer de manera provocadora, deliberadamente provocadora para este foro y para este encuentro. Y es el que tiene que ver con el apoyo a los usuarios de los acueductos rurales. Y aquí creo que se me preocupa el director de la CRA, pero yo creo que vale la pena dejar este debate sobre la mesa y que además nos sirva de telón de fondo en la conversación que tendremos durante las próximas horas de la mano de nuestros aliados. Colombia dio un gran paso hacia adelante. Nos había generado durante mucho tiempo incertidumbre, timidez. Había una razón de fondo para que las ayudas de subsidios no llegaran a la realidad. Y que no teníamos ni siquiera la información para hacer un correcto control, seguimiento desde la superintendencia y podíamos, por ejemplo, estar financiando algunas soluciones donde no solamente no tuviéramos los niveles adecuados desde el punto de vista del IRCA, sino que tuviéramos la información para verificar qué tal estábamos. Eso era claramente problemático. Se vino la pandemia, algo que no teníamos previsto, que nadie tenía previsto, y allí tuvimos que innovar y tuvimos también que correr riesgos. Y uno de esos riesgos que corrimos, afortunadamente, fue llegar con el primer auxilio de la historia que haya entregado Colombia, en la historia, acueductos veredales, acueductos comunitarios, a estos acueductos rurales.
Se habla mucho del CAPEX, se habla mucho de las inversiones, se habla mucho de la infraestructura, pero se habla poco del mantenimiento. Y si en las ciudades tenemos un esquema de subsidios muy bien montado, en el que el Estado hace un esfuerzo extraordinario, no solamente el subsidio cruzado que viene de unos estratos a otros, sino un esfuerzo propuestal grandísimo del Estado para garantizar de manera además focalizada que las familias que tienen mayor nivel de vulnerabilidad tengan una ayuda a su vez para el pago de los servicios públicos. ¿Por qué no en la ruralidad dispersa, donde tenemos mayores retos desde el punto de vista de la pobreza? ¿Por qué no llegar también con una ayuda de este tipo de manera definitiva? Ya lo hicimos, lo piloteamos. Parte de las enseñanzas que tenemos en política social en un país como el nuestro, bien derivadas de las innovaciones que tuvimos que adaptar a la luz del COVID. A la luz del COVID sacamos este subsidio transitorio, así lo diseñamos, pero funcionó razonablemente bien. Entonces, retos hacia adelante son un montón, 490.000 que deben convertirse en 530. Colombia tiene que seguir avanzando y el año entrante tenemos que entregar por lo menos 3 millones de personas con acceso a agua potable por primera vez, solucionando en los 4,5 millones una parte súper importante, 2/3 partes del problema de cobertura, avanzar de manera decidida, y la ruralidad sin duda es uno de esos ejes. Dos, viceministro, tenemos todavía pendiente la meta de las 10 fábricas de proyectos, nos iremos, debe quedar la institucionalidad. Los gobernadores también se irán eventualmente y debe quedar la institucionalidad, entonces debemos afincar estas 10 fábricas de proyectos. La cooperación internacional es muy generosa en acompañarnos en este proceso, deben quedar entonces instalados estos procedimientos, porque al final del día más que burocracia son estos procedimientos para producir más y mejores proyectos que nos sirvan para llegar a esa última milla. Y finalmente, bienvenido, absolutamente bienvenido, y no tiene que ver con el ciclo político ni con el comienzo de la contienda electoral, pero bienvenido para Colombia el debate sobre la necesidad o si estamos en el momento de dejar de manera definitiva este tipo de ayudas a el pago de los servicios cuando estamos hablando de operadores rurales y de operadores comunitarios. A todos, muchas gracias por hacer posible este congreso y un saludo además muy especial de agradecimiento y de reconocimiento a nuestra Dirección de Regulación y de Política en cabeza del doctor Hugo Bamón, que al final del día son quienes se encargan de coordinar estos esfuerzos articulados entre todas las entidades del Estado. Muchas gracias a todos y feliz jornada. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 10 años. Un ministerio joven, pero grande.